Yo soy Kenia Cuevas, directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, una organización civil legalmente constituida el 2 de abril del 2018, después de haber presenciado el primer transfeminicidio reconocido en el país, que fue el caso de Paola Buenrostro. En el 2016, el 30 de septiembre, hace algunos días, pues apenas tuvo su 8º aniversario, pues esa noche, pues mi vida cambió. Mi vida cambió, yo vivía las mismas desigualdades que cualquier otra mujer trans en este país, porque por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, nos hemos enfrentado a muchas violencias y a muchas negaciones de nuestros derechos humanos. Desde los 9 años yo salí expulsada por la violencia familiar por mi identidad de género. Al momento de que vieron que había cambios distintos, ¿no? Cuando yo era una niña, pues lo primero que recibí fue violencia por parte de mis familiares. A esa edad yo no comprendía por qué mis compañeritos en la escuela se burlaban de mí por no jugar fútbol. Tampoco entendía por qué mis hermanos me golpeaban por jugar a las muñecas con mis sobrinas. Yo a esa edad no lo comprendía. Así fui creciendo los primeros años de mi vida bajo la tutela de mi abuela, que desgraciadamente ella perdió la vida cuando yo cumplí 9 años y me quedé bajo la tutela de estos hermanos que ya generaban violencia todos los días de mi vida. A esa edad pues llegué a un punto en la Ciudad de México, ahí justo en Valderas y Juárez, en donde se encontraba el Hotel Regis, no sé si recuerden las personas que somos adultas, fue un hotel que se cayó en el año 85 en el temblor, pero en esa esquina existía un punto de trabajo sexual de mujeres transgénero y también existían los niños rata, que eran niños en situación de calle que consumían sustancias y vivían en las coladeras de la Alameda, y no les decía niños rata por vivir en las coladeras, les decía a los niños rata porque las ratas eran sus mascotas, y estos niños también ejercían el trabajo sexual en esa esquina. Entonces, en ese momento que llegué a ese lugar, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Lo único que sí sabía es que yo ya no quería regresar a esa casa donde todos los días de mi vida me violentaban. Y justo cuando llegó el atardecer, a lo lejos observé una silueta de una mujer. Yo a esa edad nunca había tenido contacto con una mujer trans, ni siquiera sabía lo que era la transexualidad, pero al verla me identifiqué. Ella era una mujer trans y cuando la vi dije, wow, yo quiero ser así. Y me acerqué a ella súper emocionada y le dije, oye, ¿me puedes ayudar a arreglarme como tú? Se me quedó viendo de arriba para abajo y me dijo, pues ponte a trabajar. Háblale a un carro, cóbrale tanto, te va a llevar a un hotel, obedécele en todo lo que te diga y después regresas conmigo. A los 9 años yo no sabía cómo funcionaba este mundo, venía de un contexto de abandono, de resentimiento, sin saber pues qué hacer con mi vida, y pues yo fui y le hablé a un carro pensando que esta mujer me iba a ayudar a arreglarme como ella, y pues me sube un sujeto en el cual yo le iba contando toda mi historia de vida. Mi abuelita se murió, mis hermanos me golpean, no me dan de comer, y este sujeto lo único que me dijo fue, yo vengo y contrato a alguien, yo no te puedo llevar a mi casa, así que pues vamos a ir a un hotel, yo te puedo pagar unos días de esa habitación y después tú te las arreglas. Yo acepté y él fue mi primer cliente a los 9 años como trabajadora sexual. Cuando ya después de que terminé con este sujeto, yo me quedo en este hotel a dormir y pues yo ya no regresé con aquella mujer. Al otro día me percato que era un hotel que le daba residencia a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual, que esa es una de las violencias sistemáticas que hemos enfrentado. Cuando queremos rentar un cuarto o un departamento como vivienda, criminalizan nuestra identidad asumiendo que todas somos borrachas, drogadictas, promiscuas y por eso no nos rentan esa casa o ese departamento. Y terminamos viviendo en hoteles donde diario hay que pagar una habitación. Y entonces cuando veo que de todos los cuartos salen mujeres trans, pues lo primero que se me iluminó la vida, dije yo quiero ser así. Y me acerqué a estas mujeres y les dije, oigan, ayúdenme a arreglarme como ustedes. Se me quedaron viendo y me preguntaron si tenía dinero. Yo saqué los billetes que me había dejado el cliente y me llevaron al centro. Me compraron una peluca, zapatillas, pestañas, maquillajes y al regresar al hotel me sentaron frente al espejo y me dijeron, esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar. Si tú no aprendes, pues ya se imaginarán cómo me dijeron, ¿verdad? Y entonces yo puse mucha atención, pero déjenme decirles que durante el proceso mi corazoncito nunca dejó de latir. Yo estaba muy emocionada y al finalizar me dijeron, nos vamos a ir a arreglar a nuestra habitación y ahorita venimos por ti. Y cuando yo me vi por primera vez ante ese espejo, por primera vez me reconocí. Por primera vez me identifiqué y dije, esa sí soy yo. Y me agarraba mi peluca, me agarraba mi maquillaje, ¿no? Me puse mis tacones, me caí como 20 veces, pero aprendí a caminar en tacones.
Y ya después regresan estas mujeres que ya tenían experiencia en el trabajo sexual, pues súper producidas, y me dicen, pues vámonos, y les pregunto a dónde. Y me dicen, pues a trabajar, mija, te acabas de terminar tu dinero, ¿con qué vas a pagar tu hotel? ¿Con qué vas a comer? Nosotras no te vamos a mantener, así que órale, súbete a un taxi. Me subieron a un taxi y me llevaron a la avenida de los Insurgentes, esquina con Álvaro Obregón, donde allí ya existía un punto de trabajo sexual con una madrota. Y déjenme decirles que en esos años ese era un punto de los más seguros para las mujeres trans, porque las mujeres trans éramos arrestadas por el Estado, nos arrestaban por faltas a la moral, por faltas administrativas. Nosotras no podríamos transitar en la avenida o en la calle, si pasaba una patrulla nos detenían nada más por nuestra expresión de género y nos llevaban al Torito allá en Ciudad de México. ¿Y saben qué nos hacían a las mujeres trans trabajadoras sexuales en el Torito? Nos ponían chapopote en los glúteos, nos cortaban el pelo a rapa, nos ponían chile molido en la cabeza y después con nuestras prendas femeninas nos sacaban a la calle a barrer, y era la forma de ridiculizarnos para que se nos quitara la homosexualidad o la transexualidad. Entonces este punto con esta madrota era uno de los más seguros, porque esta madrota le pagaba una cuota a los policías y ya no nos detenían. Entonces, pues cuando llegamos en el taxi me dicen, espérate aquí, bajaron estas chicas y le dijeron, oye, Angélica, fíjate que llegó al hotel una chiquilla y necesita trabajar, juntar para su hotel, para su comida, pues dale chance. Pero ¿qué crees? Tiene 9 años. Y me acuerdo perfectamente que dijo Angélica, pues a mí me vale que tenga 9 años, mientras pague su cuota, que se quede. Entonces ya me invitaron a bajarme del taxi, me presentan con las chicas trans, trabajadoras sexuales, y me empiezan a dar los tips del trabajo sexual, a qué hotel ir más cercano, cuál era el más seguro, cuánto tiempo atender a un cliente, cuánto cobrarles. Y pues yo empecé a trabajar, imagínense, subía y bajaba, ¿y ustedes por qué creen? Pues porque era una niña de 9 años en uno de los puntos más importantes de la Ciudad de México en los años 80. Y así fue como yo empecé a ejercer el trabajo sexual, pero una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual fue el consumo de sustancias psicoadictivas. Los mismos clientes llegaban alcoholizados, drogados, y pues me ofrecían drogas y alcohol. Muchas veces les decía que no, y eso provocaba que no me contrataran. Pero cuando yo me di cuenta que no me contrataban por eso, pues les empecé a decir que sí. Siendo una niña inexperta, ¿no? Con abandono, con resentimientos, pues obvio fui presa fácil de las drogas, que me llevó a un consumo extremo. Al principio fue esporádico, pero con el tiempo ya no pude pagar esa habitación de hotel y quedé en situación de calle. Empecé a vivir en las calles de la Ciudad de México, en Garibaldi, en La Guerrero, en Tepito, a pedir limosnas en los semáforos, a bañarme en las fuentes, a pedir comida regalada o buscar comida en los botes de la basura, a quedarme con los niños rata, ¿no? A vivir en las coladeras y a empezar a vivir la indiferencia de la sociedad cuando vemos a una persona en situación de calle. Las hemos criminalizado sin darnos cuenta que son seres humanos, que no les ha ido tan chido como a nosotros, pero que desgraciadamente los criminalizamos. Y así es como yo empecé a vivir en las calles. Cuando yo cumplo 13 años, pues me llegaron esos pequeños 5 minutos de lucidez, porque sí llegan. Esos 5 minutos que dices, oye, ya me harté que me estén humillando, ¿no? Que me esté pasando frío, hambre, ¿no? Pues quedándome en los parques. Y pues llegué a una casa hogar, a Casa Alianza. Y cuando llego a esta casa hogar, la primera barrera que me encuentro fue respecto a mi identidad. Me dijeron, aquí te podemos aceptar, pero aquí no puedes usar falditas, ni maquillaje, ni pelo largo. Aquí tienes que ser Juan Pérez, tienes que usar pantalón, y pues solamente así te podemos aceptar. En ese momento yo acepté todas las condiciones con tal de que me dejaran dormir, comer, bañarme, me dieran algo de ropa, pero después de unos días, ya sintiéndome alivianada, bañadita y cambiadita, pues les decía gracias, ¿no? Porque nunca me gustó el trato masculino que me daban en estas casas hogares. Y un día pues decidí quedarme. Dije, bueno, pues ya dicen que me van a poner a estudiar, que voy a aprender a leer y escribir, que me van a meter a natación, porque pues era lo atractivo de esa casa, ¿no? Dije, bueno, vale, voy a entrar, ya no importa que me digan Juan Pérez. Y un día decidí ingresar. Y pues después de una semana y media de haber permanecido en esta casa, empecé a presentar delirios auditivos y visuales, delirios tremens. Empecé a escuchar y ver cosas que no existían por haber cortado el consumo de un momento a otro, ya que yo vivía con un consumo activo, fuerte.
Y entonces, pues me llevó mi psicóloga al Hospital Fray Bernardino, al Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México, donde me hospitalizan. Me empiezan a administrar medicamento para desintoxicar mi sangre y después llega un grupo de psiquiatras con bata blanca a hacerme preguntas, ¿no? Oye, si tus papás, ¿cómo te alimentas? ¿Dónde vives? Y yo muy natural les dije, yo vivo en la calle, a veces trabajo en Insurgentes, me aviento de 5 a 10 clientes y depende cómo esté la noche. Y así se quedaron los psiquiatras, ¿no? Sorprendidos. Pero ¿qué creen? Esa era mi realidad a los 13 años, no existía otra. Entonces, pues me empezaron a hablar que en México ya se estaban presentando los primeros casos de una enfermedad nueva que en esos años empezaba, que era el cáncer homosexual, que hoy conocemos como el VIH-Sida. Empezaron a relacionarlo con la homosexualidad, pero también empezaron a decir que esta enfermedad se contagiaba con el contacto. Entonces me obligaron a hacerme una prueba y no era una prueba como la que conocemos hoy, que con un piquetito en el dedo sabemos si somos reactivos o no. En esos años sacaban varios tubos de sangre, los mandaban a laboratorios especializados y después de 6 meses llegaban tus resultados. Cuando llegaron mis resultados, pues yo ya vivía con VIH. Entonces a los 13 años me enteré que yo ya vivía con VIH en el año 86. Entonces ya pues, llegó mi psicóloga, me dan el egreso del hospital, llego a Casa Alianza y llegando a Casa Alianza lo primero que hice fue pedir mi egreso porque para mí fue el motivo perfecto para seguir consumiendo. Y así me la aventé hasta mis 28 años de edad, resintiéndome con la sociedad, con la policía, con mi familia, con Dios. No, muchas veces le menté su madre a Dios. Yo decía, ¿dónde está ese Dios que todo mundo viene y me dice que es un Dios bueno, que a todos nos quiere, que todos somos sus hijos? En ese momento yo decía, yo no soy su hija, a mí no me quiere, no, porque me tiene en esta situación, viviendo en la calle, sufriendo, ¿no? Y así es como fui creciendo y un día llegué a un quemadero ahí a Tepito a comprar droga, ¿no? Hay un lugar donde venden droga, llegué a comprar y pues yo siempre iba ahí. Entonces pues llegó un operativo, ¿no? Encapuchados, armados, tirando la puerta y la verdad es que yo durante todos esos años de consumo pues llegué a vivir muchos operativos y por mi aspecto de calle siempre me decían, a ver tú pinche mugroso, vete para allá, ¿no? Y no me detenían, ¿no? Entonces ese día pues negociaron con la vendedora y después regresaron los policías, me tomaron de los cabellos y me sacaron de ese departamento preguntándome ¿desde cuándo vendes? Y yo no, jefecito, pues vine a curármela, pásale para acá. Me llevaron al reclusorio norte donde me entregaron un auto de formal prisión donde me entero que estoy por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Pero como las mujeres trans no contamos con redes de apoyo, pues no pude alzar el teléfono y hablarle a esa mamá, papá, tío, primo, hermano, roomie, oye, ¿sabes qué? Me acaban de detener, ¿no? Pues venme a echar un paro, pues no. Empecé a caminar en la cárcel como en algún momento me tocó empezar a caminar en la calle, ¿no? Yo traía un consumo activo, entonces yo estaba necesitada de buscar droga dentro de la cárcel. Empecé a lavar ropa, a lavar trastes, a hacer estancias y así empecé a generar y un día un chico me dice, oye, ven por mi ropa, pero tienes que ir hasta mi dormitorio. Para llegar a su dormitorio tenía que pasar por el kilómetro, es un pasillo que intersecciona con los dormitorios y ese pasillo le denominamos el kilómetro. Pero en ese pasillo están las banditas, los vendedores de droga y te chinean, te asaltan, ¿no? Y por ser parte de la comunidad, pues la violencia física y verbal, ¿no? Las burlas, ¿no? Nos aventaban excremento, orines, huevos, ¿no? Piedras, todo, ¿no? Pues cada vez que pasaba alguien de la comunidad. Y ese día no fue la excepción, ¿no? Ese día voy pasando y me avientan una piedra y volteo y eso sí, son de los que avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Entonces ya todos viendo al cielo, ¿no? Y vuelvo a dar un paso y vuelvo a voltear y veo quién ya me estaba aventando la otra piedra. Si algo aprendí en la calle fue a meter las manos, ¿no? Entonces me regresé y le dije, bueno, ¿qué traes, mano? ¿No? Nos hicimos de palabras y me terminó sacando una navaja. Con esa navaja me dio aquí una herida. Y pues empezó a salir la sangre, me espanto, lo único que hice fue hacerme para atrás, me quité mi camisa, me hice una muleta, me le balanceé, le quité la navaja y se la enterré. Gracias a Dios no se murió, ¿no? Si no todavía estuviera cumpliendo una sentencia por homicidio calificado, pero sí se le salieron los intestinos. Y ese fue el motivo, sí, y ese fue el motivo por el cual me trasladan a la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, por ser una presa de alta peligrosidad, ¿no? Y entonces ya llego a la peni y llegando a la penitenciaria me dicen, oye, ¿tú vas para el dormitorio 10 o para población general? Pero yo no entendía que era el 10 y ya me empezaron a explicar, es que en el 10 es donde se van los idosos. Y ahí fue donde dije, wow,
pues a lo mejor aquí me van a atender, porque durante todos esos años en calle yo tuve que ocultar mi diagnóstico, porque tanto se criminalizó esta enfermedad que aún estando en el escuadrón de la muerte con la banda, durmiendo en la calle, si ellos se enteraban que vivía con VIH, también de ese lugar me corrían. Entonces, para mí fue la única oportunidad de decir, pues yo vivo con la enfermedad, me llevan al dormitorio 10 y ya me empiezan a explicar cómo pagarles la lista, tenía que ir todos los días al hospital por mi medicamento y cuando llego al otro día al hospital, me formo y conozco a todos los chicos del dormitorio 10 y me empiezan a preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué vienes? ¿Cuándo llegaste? ¿No? Y pues ya saben, todas las preguntas cuando uno llega a la cárcel. Y entonces, pues ya entre todas las pláticas me decían, oye, no te vayas a tomar las pastillas. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque nos están matando. ¿Cómo crees? Pues si es la Secretaría de Salud Pública, es gobierno. ¿Cómo crees que nos van a estar matando, no? Pero quieran o no, sí me metieron la cosquillita, ¿no? Y dije, bueno, pues al entrar con la enfermera, pues guardo mi medicamento, porque también, si no íbamos por nuestro medicamento, eran 30 días en conductas especiales. O sea, si no lo recibías, te castigaban 30 días. Entonces, cuando ya llego con la enfermera, dije, pues ahorita lo guardo, ¿no? Me salgo y pues no me lo tomo. Cuando me voy dando, mana, pues llegando con la enfermera te decía, abre la boca, y te echaba las pastillitas a la boca y te daba tu conito de agua y hasta te revisaba, ya te la tomaste, pásale, la que sigue. Entonces lo que empezamos a hacer algunos compañeros y yo fue a escondernos ese medicamento entre el cachete y los dientes y pues al salir lo escupíamos. Pero las personas que sí ingerían ese medicamento curiosamente empezaban a presentar enfermedades oportunistas, pérdida de peso, diarreas, vómitos, temperaturas y de un momento a otro terminaban hospitalizadas y después de un mes, 2 meses, pues ya se murió. Pero como vivíamos en una ignorancia total sobre la enfermedad, no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos qué era, lo que no era. Entonces, para nosotros el sinónimo de esta enfermedad era la muerte, pues lo normalizamos, ¿no? Y decíamos, el muerto al hoyo y el vivo al gozo, ¿no? Pues nos seguíamos en nuestra cárcel, ¿no? Y así vimos trasladar a muchas personas que llegaban, pues tomaban su tratamiento, terminaban hospitalizadas y se morían. Los primeros 5 años, pues vi transitar a muchas personas. Pero ya cuando cumplo yo 5 años, un día vi llegar a una mujer trans llena de vida y dentro de mi ignorancia sobre el VIH, pues yo le dije, oye, hermana, ¿estás segura que vives con VIH? Y se me quedó bien y me dijo, sí, Kenia, yo me atiendo en la clínica Condesa con la doctora Andrea y mi médico dice que no me deje de tomar el tratamiento y tú vienes y me dices que no me lo tome, pues yo le voy a hacer caso al médico. Y se lo empezó a tomar. Entonces un día llegó al hospital tempranito por mi medicamento y el hospital también tiene un pasillo largo que intersecciona, ¿no? Entre el pasillo los cubículos donde están las camas, pero hasta el fondo hay un cubículo con puerta que era donde aislaban a las personas con VIH. Nosotros como internos le denominamos el cuarto de despegue, porque quien llegaba ahí ya no salía vivo, ¿no? Y entonces ese día llego, me paro al frente de la enfermera y veo que del cuarto de despegue sale esta mujer trans, literal, con los huesos pegados a la piel. Y cuando llegó frente al enfermero se arrancó el suero, se lo aventó y dijo, mejor mátenme. Fue cuando dije por primera vez, sí, nos están matando. En ese momento yo no podía irle a reclamar a los custodios, no, me tocaba una zapatiza y castigo, ¿verdad? Entonces un día vi pasar al director y le dije, oiga, director, yo entiendo que ustedes tienen miedo de infectarse, de acercarse con esta población, de cuidarla, ¿no? De atenderla. Pues yo vivo con la enfermedad, ¿por qué no me da chance de entrar todos los días al hospital? Yo les puedo cambiar el pañal, limpiar sus espacios, no darles de comer en la boca. Y me decía, no, ¿cómo crees? Es que si algo te llega a pasar es bajo nuestra responsabilidad. Estaba bien preocupado el hijo de la chingada por mi salud, ¿no? Y entonces, pues ya, pues total lo convenzo, me dan el memorándum como comisionada para entrar al hospital y ya empiezo a entrar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Gracias a esta comisión es cuando yo empiezo a dejar el consumo. Porque como yo ya entraba a dar un servicio, como dice mi compañera Norma, pues ya el consumo quedaba como pues por segundo término, pero también ya no me daba tiempo de generar dinero y entonces llegaba la noche y llegaba sin dinero. Los primeros meses la abstinencia de la droga fue horrible, pesadillas, sudoraciones, temblorinas involuntarias, no desesperación, quería golpear al de al lado, bueno, pasaba la mosca y casi la noqueaba, ¿no? Pues porque así es el proceso de cuando dejas un consumo.
Pero después de unos meses esto fue cambiando, pero lo que me fue ayudando y fortaleciendo siempre fue el servicio. Entonces yo entraba todos los días a cambiarles el pañal, a hablarles, ¿no? A platicar con ellos, con ellas, ¿no? Muchas veces ya no se levantaban, les daba de comer en la boca, se enllagaban de tanto tiempo estar acostados y ahí me tenían haciendo en las noches unas donitas, ¿no? Lo recomendable es de alpiste, pero en las cárceles no pasan el alpiste, entonces las hacía de arroz, de frijol, de lentejas, de lo que encontrara. Y así es como yo empiezo a cuidar enfermos de VIH en fase terminal y pues vi morir a muchas personas. Una ocasión Paquito, un chico que llevaba ya más de 6 meses hospitalizado, que no se levantaba de la cama, un día llegó temprano y lo veo sentado. Y yo me emocioné, dije, ay Paquito, ya te paraste, necesitas bañarte, te puedo acompañar. Y él me decía, no Kenia, te estoy esperando para pedirte un favor. Y yo, ¿qué necesitas? ¿No? Porque también por ser comisionada en el hospital era la chacha de los doctores y de las enfermeras, ¿no? Me mandaban a la tienda por la coquita, por los refrescos, por las quesadillas y entonces los custodios del hospital ya no me revisaban. Entonces yo luego les metía, ¿no? En ese acceso, pues a los enfermos que la coquita, que el chocolate, porque también se antoja, ¿no? Estando enfermos. Y yo decía, si ya se van a morir, pues que se mueran contentos. Entonces le digo a Paquito, sí, pues sí era la realidad. Y le digo a Paquito, ¿qué necesitas? Me dice, no, que no quiero nada de eso. Lo único que te quiero pedir es que si llega mi familia, por favor les digas que yo no estoy enojado con ellos. Ese chico murió a los 5 minutos después, así como la chica trans murió al otro día después de haberse arrancado el suero, y así vi morir a muchas personas. Al menos yo contabilizadas dentro de esta comisión, fueron 200 personas que vi morir al menos en mis brazos, en este abandono social, institucional y sobre todo familiar, por la condición de VIH. Y ahí no importaba si eras trans, si eras gay, si eras heterosexual, ahí no importaba la identidad o la expresión o la orientación de género. Ahí se abandonaba a las personas. Entonces ya pues un día, después de todos estos años, decidimos alzar la voz. Los compañeros que nunca nos tomamos ese medicamento, pues escuchábamos todo el tiempo que de la doctora Andrea, que la clínica Condesa y que la doctora Andrea. Y yo dije, bueno, ¿quién es esa pinche doctora Andrea? ¿Por qué no viene y nos hace un paro aquí? ¿No? Si se supone que es la directora de VIH de la Ciudad de México. Y entonces, pues sí no podía porque los centros penitenciarios, su jurisdicción es federal y ella, su jurisdicción era local. Y entonces le mandamos una carta y estratégicamente solicitó el acceso de cámaras para hacer un documental de cómo se vivía en la cárcel viviendo con VIH. Entonces, antes de entrar las cámaras, pues pasaron los custodios a amenazarnos, ya saben, cuidadito y se desinflen, ¿eh? Ya saben que aquí no pasa nada, aquí no se muere nadie, ¿eh? Y pues obvio, ¿no? En ese momento, ¿cómo cree, jefe? Pues si nosotras no somos borregas, ¿no? Y en eso, en cuanto se fueron los custodios y entraron las cámaras, ya vieron cómo me despepito. Así me despepité, mana. Pero ¿qué creen? Yo lo estaba viviendo en primera mano. A mí se me estaban muriendo los compañeros en los brazos. Y pude alzar la voz y gracias a ese largometraje que lo pueden encontrar en YouTube como Dormitorio 10, gracias a ese mensaje que dimos a la sociedad se hizo una denuncia pública y logramos que la doctora Andrea González, que es la directora del programa de VIH de la Ciudad de México, tuviera la jurisdicción de atención de los centros penitenciarios. A partir del 2009 empezaron a entrar internistas, médicos generales, ¿no? A darnos tratamientos, a hacernos estudios clínicos, algo que no sucedía con anterioridad. Antes nomás nos preguntaban nuestro nombre, nuestra consulta, en qué estancia estábamos y eso era todo y así nos asignaban un medicamento. Ni siquiera nos sacaban estudios de sangre. Entonces, cuando ya empieza a entrar a la clínica, pues empieza a ver todo este proceso, empiezan a capacitarnos, ¿no? A las personas que decidimos ser promotoras en prevención de VIH, aplicar pruebas de detección y yo me formé. Pero gracias a esa denuncia, pues logra la doctora Andrea entrar y atender a las personas con VIH y ahí fue donde nos enteramos que fuimos utilizados como conejitos de India por farmacéuticas para la construcción de la última generación de medicamentos antirretrovirales. O sea que en nombre de la ciencia mataron un chingo de banda que se cree que por estar privados de su libertad no tienen derechos humanos, cuando es todo lo contrario. Cuando estás privado de tu libertad nomás pierdes 2 derechos, el derecho a la libertad y los derechos políticos. Los demás se siguen conservando, algo que dentro no sucede, ¿no? Nos engañan diciendo que tenemos el mejor sistema penitenciario, pero eso no existe. Entonces, pues así es como pues ya por fin se hace la denuncia, se empieza a atender a la banda, ya nos estaba muriendo la banda, ¿no? Y en ese lapso, pues a mí también me llegó mi sentencia, ¿no? Una sentencia por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. 24 años de prisión.
Y entonces, pues como yo no conocía ni a mi abogado, nunca conocí mi juzgado, a mí me entregó mi papeleta a otro interno. Así es como yo me enteré cuál fue mi sentencia. Y entonces, pues ya cuando llega pues esta licenciada, yo conozco una licenciada, perdón, de jurídico, y un día, no, pues yo vendiéndole, porque también vendía dulces en mis tiempos libres, pues de eso me mantenía, ¿no? De una cajita de cigarros hice un puestezazo de dulces, mana. Y luego, pues yo vendía de todo, mana. A mí me decía, si consígueme una aguja, te la conseguía, ¿no? Oyes, plánchame mi ropa, te la planchaba. Cámbiame el cierre, te lo cambiaba. Cóseme el zapato, te lo cosía, ¿no? Pues yo era la mil usos, ¿no? Y entonces, pues conozco una licenciada, ¿no? Y le ofrezco unos collarcitos y pulseras que hacía de Shakira. Y entonces me dice, oye, es que ni tú, ¿por qué vienes? Y ya me dice, a ver, siéntate. Y empezamos a echar el chal, mana, ¿no? Así como entre el diálogo, la plática y el cotorreo. Le empecé a platicar todo y me dice, oye, Kenia, ¿por qué no metes un recurso si acaba de salir una reforma que puede beneficiar tu delito? Ya que a mí me agarraron en la mentada guerra contra el crimen organizado, donde le daban 30,000 pesos a cada policía por cada apuesta por daños contra la salud. Entonces los policías no iban por los vendedores, porque a ellos les tienen miedo, iban por los consumidores, ¿no? Entonces si ya te agarraban con un papelito, pues ya con eso te metían en la cárcel y ya se ganaban sus 30,000 pesos y así llenaron las cárceles. Entonces salió una reforma que me beneficiaba mi delito y pues ya le digo, ¿cómo le hago, mana? Pues no sé leer ni escribir, no conozco de leyes, no tengo familia, no que me venga a hacer un paro, no tengo un abogado, no conozco mi juzgado. Y me dice, no te preocupes, déjame este collarcito, yo te hago el documento y ya tú te encargas de mandarlo, o sea que hicimos el trueque. Y entonces ya mando el documento y logro una rebaja de sentencia. De 24 años yo ya les compurgaba con 10 años, 8 meses, 7 días. Y yo ya llevaba presa 10 años, 8 meses. Entonces ya me faltaban 7 días para irme, hermana. Yo bien emocionada abajo con las comadres, no, hermanas, ya me voy, cuídense mucho. Y en la cárcel con dinero puedes tener lo que tú quieras. Hay quienes tienen armas, quien tienen teléfono, quien tienen droga. Pues yo lo que tenía eran pelucas, zapatillas, pestañas y maquillajes, que también es prohibido en una cárcel varonil porque la expresión femenina no te la permiten, porque dentro de los reglamentos internos de los centros penitenciarios es intento de evasión, o sea, te quieres fugar vestida de mujer. Entonces no te permiten tu arreglo, aunque seas una mujer trans, todo el tiempo te quieren cortar el cabello, todo el tiempo te interiorizan que tú eres un hombre. Y entonces en las noches cuando me encerraban en mi estancia yo me maquillaba, me arreglaba para que no se me olvidara quién era Kenia Cuevas y seguir defendiendo mi transición. Entonces yo tenía todo esto clandestinamente también y mis comadres sabían que yo tenía vestiditos, pelucas, pestañas, todo, ¿no? Y entonces ya les digo, manas, ya me voy. Y entonces en la cárcel se cree que cuando tú te vas libre, si te llevas algo, regresas. Entonces tienes que regalar tus cosas, pero nada más que ahí están bien educadas, ¿no? Llegan a la puerta y te dicen, ¿qué herencia me vas a dar? ¿No? Y entonces ya empecé a repartir la herencia, mana, ¿no? Pues a ti te va a tocar este vestido, a ti las tacones, a ti el maquillaje, a ti la… Y empiezo a repartir, y en eso llega una estafeta y me dice, Kenia, me piden que te certifique. Cuando alguien te pide que te certifique dentro de la cárcel es porque ya vas a un castigo. Y todavía le digo, pero no he hecho nada. Le digo, pues si voy bajando de jurídico, yo no sé, Kenia, me están diciendo que te certifique y te suba a gobierno. Entonces me certifican y me suben a gobierno y me entregan una resolución que yo no esperaba, la absolución del delito. O sea que me dijeron, gracias por participar, esperemos que regrese pronto, a que venga a calentar una camita de piedra otros casi 11 años, ¿no? O sea, ni una disculpa te dan, ¿no? Y entonces ya le digo al custodio que está en la puerta para poder acceder a los dormitorios, le digo, oiga jefe, pues ya me voy libre, ¿no? Voy por mis pertenencias, por mis ahorros. No, no puedes bajar, ¿no? Y yo, pero ¿por qué? Voy por mis cosas. No, es que si bajas te estaríamos privando de tu libertad. Háganme el sacrosanto favor, ¿no? Y entonces pues ya no me dejaron bajar, ya no pude bajar ni por un suéter, ni por mis ahorros, con una mano adelante y una atrás. Y dijéramos a las 11 de la mañana, que es la hora en la que me notificaron, ya vas para afuera. No, hasta las 2 de la mañana son las libertades. Y entonces ya cuando salgo, pues salgo y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No, pues me voy a esperar afuera del penal para buscar en la mañana un metro y pues llegar al centro y volver a empezar. Y pues me senté en la banqueta y en eso se me acercó un taxista, el cual tuve que ejercer el trabajo sexual con él para poder llegar al centro, a un punto de trabajo sexual, en donde me encuentro una amiga trans, le digo, mana, ya salí,
Me dice, vamos a mi hotel, me prestó un vestido, unos tacones, maquillajes y fue la forma en la que me pudo ayudar para poder salir a trabajar. Y esa misma noche tuve que trabajar para poder pagar un hotel, para poder tener para comer al otro día, pero lo más importante es que yo salgo sin consumir sustancias, ¿no? Salgo con otra expectativa a la vida, siendo promotora par, ya en prevención de VIH, con aplicación de pruebas de detección, con otra mirada, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me dolió no cumplir con esos 24 años de prisión. Y ustedes dirán, esta pinche loca. Pues sí, porque yo encontré un lugar de pertenencia en la cárcel. Yo encontré una familia en la cárcel. Esa banda que se preocupaba por mí cuando yo me enfermaba. O en mis cumpleaños que se organizaban y me llevaban un gansito con cerillitos y me cantaban las mañanitas, ¿no? O en Navidad, en Año Nuevo, ¿no? Que nos deseábamos la libertad porque no había más que desearnos, ¿no? Entonces, pero eso es la construcción de la familia social. Y eso sí me dolía dejarlo, pero tampoco me iba a regresar, ¿verdad? Entonces ya estando afuera llegó al punto y pues empiezo a escuchar estas historias de las mujeres trans trabajadoras sexuales que también pues vivían en un rezago de salud. Entonces yo me acercaba y me decían, ay, mana, es que pues yo ya muy natural les decía que vivía con VIH, que tomaba tratamiento, que podía hacer pruebas, que les podía dar condones. Y entonces me decían, oye, mana, es que yo vivo con VIH desde hace mucho tiempo, pero nunca me quisieron atender en la clínica Condesa. Otras me decían, ni siquiera supe dónde está la clínica. Otras, no, pues yo llegué, pero por no tener papeles, pues nunca me quisieron atender, ¿no? Y entonces cuando empiezo a escuchar todo esto, voy con la doctora Andrea y le digo, oiga, doctora, ¿verdad que usted es la encargada del programa de VIH de la Ciudad de México? Claro, Kenia, pues ya ves que las clínicas todo es gratuito, quien venga, ¿no? Pruebas, insumos, todo. Y le digo, ¿y por qué no van con las trabajadoras sexuales? Complicado porque la función pública trabaja nada más hasta las 6 de la tarde. Y es cierto, mana. Luego son 5:59 y ahí están formaditos en el checador, ¿no? Ya nada más para tintín, ¿no? ¿Sí o no, mana? Yo los he visto. Yo los he visto, mana. Y entonces le digo, ok, doctora, yo entiendo sus limitantes institucionales. Deme las pruebas, deme los condones, sígame formando y yo le llevo las pruebas y los condones a las trabajadoras sexuales. Y así empecé a sacar las pruebas. Yo ahí en el punto de trabajo sexual llegaban en el carro con el cliente, ¿tú crees? No, me daba un coraje porque imagínense la escena. Llegaba el carro y luego el cliente pues tenía miedo de detenerse por la extorsión de la policía. Y entonces iban así como que despacito, pero ni tan despacito, ¿no? Y ahí, hermana, regálame condones. Sí, hermana, espérame tantito, ¿no? Y ahí le voy sacando los condones. Ay, espérame, deja saco la hoja para que me firmes, ¿no? Porque también este gobierno siente que le ganas con unos condones, ¿no? Que te los robas. Entonces tienes que comprobar que tienes que regalar los condones, ¿no? Y así es como les regalaba los condones, ¿no? Y pues les hacía las pruebas. Luego me decían, es que el cliente quiere sin condón, pues que se baje y atrás del carro. Y así es como empiezo a hacer la prevención. Entonces cuando ya empiezo a acercar a las chicas, pues muchas no iban a sus consultas, porque nos citaban a las 7 de la mañana y nos terminaban atendiendo hasta la 1, ¿no? Y entonces le dije a la doctora, ¿por qué no abrimos un programa que empiecen a atender a las trabajadoras sexuales a partir de las 4 de la tarde? Así ya llegan descansaditas y pueden llegar a sus consultas y pues esperar el tiempo que sea necesario. Lo abrimos y así logramos que las trabajadoras sexuales pudieran acceder. Pero llevé 300 mujeres trabajadoras sexuales. Ya después me vuelve a hablar la doctora Andrea y me dice, oye, es que ni has hecho un trabajo increíble. Ya hay 300 trabajadoras sexuales registradas en el programa, todas con tratamiento y con seguimiento médico, pero ¿qué crees? Ya no las voy a poder atender. ¿Por qué? Pues porque ninguna tiene documentos de identidad. Algo que para todos ustedes es tan normal, para las mujeres trans no. En primer lugar, porque no te identificas con esa identidad. En segundo lugar, porque cuando sales expulsado de la violencia familiar, no te preocupas por extraer tus documentos. Y en tercer lugar, en el trabajo sexual no te piden ni CV ni documentos de identidad, entonces nunca te preocupas por tenerlos, excepto cuando ya llegan estos procesos. Y entonces le digo, ok, yo me encargo de eso. Entonces voy con las trabajadoras sexuales, las junto a todas, las que ya tenía registradas. A ver, hermanas del talón, sale para el acta. Aflojan sus 78 pesos, que es lo que cuesta el acta. Yo voy a ir a comprarlas, ¿no? Y entonces ya me dieron todo su dinero, al otro día fui a comprarlas y ya teníamos un acta de nacimiento. Y para sacar nuestra credencial de lector, ¿qué nos piden? El comprobante y ¿qué más? Una identificación con fotografía, pero si nunca saca una credencial, 2 testigos, ¿no? Entonces ya teníamos el acta.
Después el comprobante de domicilio estratégicamente lo pedía prestado en los buzones de la Ciudad de México. No me los chingaba, mana, no me los pedía prestados. Estrategia de sobrevivencia, ¿no? Entonces ya teníamos un comprobante de domicilio porque ¿qué creen? Los hoteles no te prestan un comprobante de domicilio. Entonces ya teníamos el acta y el comprobante. Y luego pues nos pedían una credencial, pero ninguna de estas mujeres en su vida habían sacado una credencial. Entonces nuestra red de apoyo, que eran puras mujeres trans, no tenían credencial, entonces no teníamos ni testigos. Y entonces ya el que veías mal puesto en la fila, ¿no? ¿Qué onda, manita? ¿Qué crees? Es que mi testigo no alcanzó a llegar, hazme el paro, manita, es que ya voy a pasar. Y había banda bien chida, ¿no? Que te decía, ten mi credencial, es más, diles que te conozco desde hace 2 años, vivimos ahí en el edificio donde está la tienda de doña Jovita. Y tú entrabas con el del INE y le decías, ahí vivo con doña Jovita, pregúntale, manito, ¿no? Entonces, así es como logro que estas 300 trabajadoras sexuales, mujeres trans, tuvieran sus documentos de identidad y a su vez accedieran al derecho a la salud, a los tratamientos antirretrovirales, ¿no? Y a una vida digna, ¿no? Porque los documentos de identidad es la llave a otros derechos. Entonces, así es como empiezo a trabajar esta prevención, que fue del 2010 al 2016, yo salgo de la cárcel del 2010. Y entonces, pues el 30 de septiembre del 2016, pues mi vida cambia. Todos estos limitantes sociales en los cuales yo ya me había acostumbrado dan un giro. Me toca presenciar cómo asesinan a mi amiga. Llegó un sujeto solicitando servicios, varias de nosotras lo bateamos, sin embargo Paola sí decide subirse a ese carro y después de avanzar unos metros se detiene y empiezo a escuchar que Paola grita mi nombre con gritos de auxilio. Kenia, Kenia, entonces corro al carro y cuando llego a la ventanilla del copiloto escucho unas detonaciones de arma de fuego. En ese momento yo me quedé impactada. Lo único que alcancé a observar a través del cristal es cómo mi amiga se desvanecía en los brazos de aquel sujeto mientras la aventaba al asiento del copiloto. Después se me quedó viendo, me apuntó y me disparó. Yo todavía tengo la imagen del cañón del arma y él jalándole al gatillo con su dedo. Gracias a Dios esa arma se encasquilló. Cuando se encasquilló y me percato que no salió ni una bala, pues detengo al asesino y en ese momento llegó una patrulla que lo agarra en flagancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando en una propiedad privada que era el vehículo y lo presentamos ante el Ministerio Público, donde ahí ya me tocó vivir realmente la violencia institucional, la criminalización, ¿no? La falta de justicia. La misma Ministerio Público pues me descartó de la carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar, algo que no existe cuando yo era la testigo principal, ¿no? Y entonces ese fue el argumento por el cual me decían, es que no te podemos dar nada de información y aparte no eres familiar directo de Paola. Y entonces pues yo no desistí, yo me quedé las 48 horas, que es el término jurídico que te da la ley, ¿no? Para poder judicializar una carpeta. Entonces yo me quedé ahí las 48 horas, entraba cada ratito y licenciada, ¿qué va a pasar? Ya te dije que no te puedo dar nada de información. En un momento me dijo, es más, ya vete a descansar, es una puta de aquí de la esquina, ¿quién les va a hacer caso? Y yo le dije, pues eso será para usted, pero para mí es mi amiga, mi compañera, mi hermana, yo no me voy a mover de aquí hasta que no sepa qué va a pasar con el asesino que yo misma agarré con mis propias manos. Pues como quieras. Cuando ya se iba a cumplir las 48 horas, yo estaba sentada en la banqueta con unas amigas y un amigo taxista y sale este Ministerio Público y me avienta un post-it y me dice, pues a ver si alcanzas. Faltaban 15 minutos para la audiencia. Entonces llego a los juzgados de Sullivan, logro ingresar a la audiencia y me siento en el área del público y sale el juez. Y lo primero que preguntó fue, ¿hay algún testigo en la sala? Y yo alcé mi mano. En ese momento le dice el juez al Ministerio Público, ya se sabe el protocolo Ministerio Público, se retira el juez y después va el Ministerio Público hasta mi asiento y me dice, te voy a solicitar a que te retires de la sala para que no contamines la audiencia. En ese momento yo no sabía de estos procedimientos, yo en ese momento pensé que al salirme, pues yo iba a salirme para que pudieras llevarse la audiencia y en algún momento entrar a declarar. Yo confié en las autoridades en esa tarde y desgraciadamente cuando terminó esa audiencia dejaron en libertad al asesino. Mis amigas bajaron súper enojadas, queriendo romper las instalaciones, las calmo y les digo, a ver, comadres, si no se calman, estos cuates no se van a tentar el corazón y por ser mujeres trans, nosotras íbamos a tocar un reclusorio, ¿no? Mejor vamos por Paola, que lleva 48 horas en un congelador. Al llegar con el fiscal y pedir el cuerpo, pues me encontré con un no rotundo. Me dijo, no, ¿cómo crees que te voy a entregar el cuerpo? En primera, no eres su familiar directo. En segundo lugar, no tienes representación en la carpeta de investigación. Y si en dado caso no tuviera familia, al menos tendrían que pasar de entre 4 o 5 meses y eso a ver si te la entrego.
Y en ese momento ya me salió lo Cuevas. Me acuerdo que nomás le di un manotazo en el escritorio y me levanté y le dije, ¿cómo ve que ahorita me entrega el cuerpo de mi compañera para darle una cristiana sepultura? Y si no, con 500 trabajadoras sexuales, le voy a ir a hacer un despapalle a Insurgentes y de cómo nos toque. ¿Cómo ve? Se me quedó viendo y me dice, mira, para que veas que soy buena onda, te lo voy a entregar a ti. Ahí cambió todo, ¿no? Ahí se abrieron todas las llaves habidas y por haber, ¿no? Y entonces ya me empiezan a explicar que no la entierre fuera de la Ciudad de México, que no la creme. Y yo, pues aceptando todo, me la llevo a una agencia funeraria, la velo 2 noches. Y cuando íbamos ya rumbo al panteón, decido llevarla al punto de trabajo sexual, donde también vivimos muchas cosas bonitas, feas, ¿no? Y duras ahí en ese lugar, del lugar de encuentro. Y pues a mí era importante llevarla para que las trabajadoras sexuales le hiciéramos una guardia de honor, un aplauso de despedida y de ahí partir para el panteón. En ese momento me dice una amiga, Kenia, si vas a hacer tu despapalle, hazlo bien, hermana. Yo estaba en shock. Yo sentía que flotaba. Yo cuando hablaba con las personas veía como un velo blanco en medio. Me sentía con mucho miedo y mucha presión en mi pecho porque no sabía qué iba a pasar. Y dentro de mi locura le digo al de la carroza, oye, entonces síguete hasta Insurgentes porque a Paola la matan 2 calles antes de Insurgentes. Y entonces me dice, sí, yo me puedo pasar, estacionarme, y ya después tú bajas, lo que tengas que hacer, nomás apúrate porque nos cierran el panteón. No te preocupes, va a ser rápido. Cuando íbamos cruzando Insurgentes, ahí empecé a sentir mucha rabia, coraje, impotencia, ira, frustración. Imagínense todas estas emociones juntas. Y no precisamente por el asesinato de mi compañera, sino por todo lo que ya me había tocado vivir desde los 9 años. Ahí se me juntó todo. Lo único que se me ocurrió fue quitarles las llaves de la carroza, me bajé del carro y bajé el ataúd en medio de la avenida de los Insurgentes. Un miércoles a las 2 de la tarde, donde por primera vez le grité al mundo y a la sociedad que ya estaba cansada de tanta violencia, de tanta discriminación por el simple hecho de ser quien quiero ser. Y ahí fue donde empecé a hablar sobre las violencias de salud, de vivienda, de trabajo, de justicia, de todo lo que nos pasa. Y nos decían los medios, oye, Kenia, pues qué mal plan, ¿no? Nosotros no sabíamos como sociedad todo lo que les toca vivir y enfrentar a las mujeres trans. ¿Por qué no nos das una entrevista y podemos hacerlo público? Y empecé a dar entrevistas, me empezaron a hablar empresas, me empezaron a hablar instituciones, academias, para dar foros, conversatorios y empezar a hablar de estas problemáticas. Y bueno, pues lo primero que les decía, ok, yo te doy la entrevista, yo te doy el foro, pero invítame a comer y dame para mis pasajes, porque ¿qué creen? Desde esa noche yo jamás pude ejercer el trabajo sexual, que también era la única forma laboral que yo conocía desde los 9 años para mantenerme. No conocía otra forma y ya no lo pude ejercer porque el asesino estaba libre. Entonces les pedía yo pues comida y para mis pasajes. Y así durante los 2 primeros años de lucha fue como yo empecé a visibilizar la problemática, pero también durante esos 2 años empecé a recibir amenazas de muerte vía WhatsApp, vía telefónica. Un día me llevaron una corona de muerto a mi casa, que ahí sí entré en crisis, ¿no? Porque salgo y veo la corona, dije, wow, ¿no? O sea, con mi nombre, ¿no? Entonces me metí, pues ya hice las denuncias correspondientes. Después tuve 2 atentados. El primero fue con arma de fuego, llegaron 3 sujetos a picarme, pues terminé hospitalizada. Gracias a Dios no tocaron ningún órgano vital, pero sí terminé en cirugías y pues denunciando en el MP. El segundo atentado ya fue con arma de fuego. Me alcanzaron en el transporte público y me dieron 3 impactos de bala, uno en el brazo izquierdo, uno en el brazo derecho y el otro me dio en la frente. Gracias a Dios, pues aquí nada más hizo un surco y no entró y no penetró la bala. Ahí fue donde dije, tengo que hacer algo. Imagínense, si en San Pedro no me quiero allá arriba, ¿no? Pues entonces algo tengo que hacer, ¿no? Y entonces es cuando decido abrir una organización civil, que es Casa de las Muñecas. En primer lugar, esta organización, como primer objetivo era darle un acompañamiento integral a todas esas mujeres trans que vivían todas estas desigualdades, precisamente para empoderarlas, crearlas de herramientas, ¿no? Y poderlas preparar profesionalmente, pues para que ellas pudieran emprender en un camino y llegar a una calidad de vida. Y entonces empecé a dar acompañamientos y después me di cuenta que también abandonaban sus acompañamientos, pues el trabajo sexual, el consumo, las desveladas, pues eran un limitante. Entonces decidí abrir el primer albergue en América Latina que lleva como metodología la profesionalización de estas chicas. Desde el día 1 pues hacemos una entrevista inicial, ahí sabemos cuáles son sus dificultades, sus vulnerabilidades, qué derechos sí tienen, con los que no cuentan, ¿no? Cuál es su accesibilidad a la educación, a los procesos.
Y entonces desde ahí partimos, ¿no? Tenemos nuestra médula que es la profesionalización académica primaria, secundaria, preparatoria y licenciaturas. También al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. También se empiezan a rescatar hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad, como levantarte temprano, tender tu cama, entrar a tu clase, hacer tu tarea, ¿no? Todas estas obligaciones que tenemos el día a día se empiezan a adaptar y desde el día 1 se les asigna un psicólogo donde empiezan a construir un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. En la penúltima etapa se vinculan al área laboral, donde ya trabajamos con varias empresas grandes, el cual se respeta su identidad y sus derechos laborales, y con ello ya empiezan a laborar, ¿no? A trabajar. Y desde el primer sueldo, el 80% se va a una caja de ahorro, el 20% se lo pueden gastar en lo que quieran, en la coquita, en las medias, en los pupilentes, porque es lo que más les preocupa, ¿no? Y entonces la casa sigue proveyendo esos traslados de la casa a las escuelas o al trabajo, le sigue dando 3 alimentos al día, vestimenta, ¿no? Todo lo que necesiten. Y después de la última etapa, pues ya cuando llegan a la vida independiente con este ahorro, pues ya pueden rentar ese primer cuarto, comprarse esa primer camita, esa primera estufita, porque así empezamos todos. Y la casa sigue siendo esa red de apoyo. Y bueno, pues ya después de esta construcción hemos impactado en la vida de muchas mujeres trans que han decidido tener estos cambios significativos en sus vidas, pero al mismo tiempo empecé a rescatar los cuerpos de las mujeres trans que morían asesinadas o en contextos de vulnerabilidad, ¿no? De salud, de consumo, ¿no? En calle. Y cuando me di cuenta que los cuerpos de las personas trans, las fiscalías los mandaban a las universidades para que investigaran nuestros cuerpos, en ese momento fue cuando dije, yo ya no lo voy a permitir. Les empecé a arrebatar los cuerpos prácticamente a los ministerios públicos, ¿no? Y así es como logro que en mi acta constitutiva viniera una cláusula para poder rescatar cuerpos que mueren en contextos de abandono y también poder gestionar recursos para funerarias. Pero eso no era basto como un proceso jurídico para la fiscalía, entonces tuve que firmar un convenio con la fiscalía para que me entregaran estos cuerpos. Y así es como desde el 2016 al 2024 he logrado rescatar 68 cuerpos, el cual pues fueron quedando bajo mi jurisdicción, pero también hacía una búsqueda de las familias biológicas, ¿no? Muchas veces las encontré y pues era sensibilizarlas en plena noticia del duelo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Murió tu hija, pero era una mujer trans, ¿no? Y, ay, es que yo sabía que era gay, no, pero bueno, si era mujer, no hay problema. Y pues ya les entregaba el cuerpo. Pero cuando me decían, no, es que para mí es mi hijo y nunca va a dejar de… Ah, entonces no te entregó el cuerpo y ya, ¿no? O sea, se acabó. Y así fue como fui creando esta conciencia con estas familias, ¿no? Ya cuando reconocían la identidad de las chicas, les entregaba el cuerpo. Pero de 11 chicas, de plano me dijeron, qué bueno que ya se murió y por favor no me vuelvas a molestar. Entonces decidí construir el primer mausoleo para mujeres trans en la historia y en el mundo, el cual está en Iztapalapa. Actualmente ya tengo 2, Iztapalapa y Nezahualcóyotl, donde ingresan 150 mujeres en este espacio, en donde se puede dignificar sus vidas, reconocer sus identidades, pero lo más importante, recordar sus memorias como todos nos lo merecemos. Y entonces, ahora que estoy trasladando los cuerpos en cadenas de custodia con exhumaciones prematuras, pues entonces en ese proceso, ante el registro civil, estamos haciendo una modificación en su acta de defunción, les estamos haciendo el cambio de identidad post-muerte, ¿no? Y así se reconoce la identidad de estas grandes mujeres que ahora pues ya pertenecen dentro del mausoleo. Pero al mismo tiempo empezar a exigir justicia, denunciar la Fiscalía de la Ciudad de México, denunciar al gobierno de la Ciudad de México. Logro una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, que es la 02-2019, en el cual venían varios puntos recomendatorios. Para empezar, era una disculpa pública por parte de la fiscal hacia las trabajadoras sexuales y hacia las mujeres trans. Entonces lo logramos en el 2019. Después, la modificación del Código Penal para la tipificación del delito de transfeminicidio, que eso lo acabamos de lograr el 18 de julio del 2024. En la Ciudad de México ya se legisló y ya es un Código Penal, se modificó el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Interno Orgánico de la Fiscalía y también se modificó la Ley de Víctimas. Esto es muy importante y es trascendental, porque al modificarse la Ley de Víctimas, por primera vez se empieza a reconocer el concepto de familia social.
porque el limitante principal que tuve para que me entregaran el cuerpo es por no ser un familiar directo. Entonces, el que se reconozca la familia social ya no implica en que tengamos que buscar a esa mamá que en 20 años nunca me quiso aceptar y que todavía llegando después de mi muerte me quiera trasvestir poniéndome un traje con corbata y cortarme el cabello, ya muerta, ¿no? Entonces ya no vamos a permitir eso y ahora las amigas, las comadres, las parejas ya pueden rescatar estos cuerpos. Y entonces ya tipificamos el delito en el estado de Nayarit, que fue el primer estado, y el segundo estado fue la Ciudad de México. Esperemos impulsar esta ley en todo el país, precisamente porque esto viene a revolucionar y fuimos tendencia a nivel internacional, porque la tipificación de un código penal en México, siendo un país tan machista, siendo el segundo lugar después de Brasil en asesinatos hacia la comunidad LGBT, en todo el mundo, somos el segundo lugar, ¿no? En más asesinatos. Entonces, con todo esto, pues logramos tener un impacto y ahora cómo está atendiendo desde las leyes, desde la legislación, los temas de la comunidad, pues ha hecho un cambio importante. Sin embargo, gracias a toda esta interseccionalidad de la violencia, la expectativa de las mujeres trans es de 35 a 40 años. Disminuye la calidad de vida y ha impactado de una manera importante, el cual nosotras no llegamos a ser adultas mayores, por todo este rezago de derechos humanos, por esta criminalización, por cómo nos arrojan a estos contextos de vulnerabilidad, entre ellos el trabajo sexual, que después la misma sociedad que nos arroja ahí es la misma que lo criminaliza. Y vivimos en una doble moral, porque en el mundo no hay un grupo de personas que se autoperciban diciendo yo soy un hombre, que mi atracción erótica y sexual es únicamente con las mujeres trans. Eso no existe, ¿no? Pero ¿quién nos consume? Arquitectos, doctores, maestros, ¿no? Doctores, policías, ¿no? Todas esas personas que se dicen ser heterosexuales, que tienen familias, que tienen hijos, son las que van y nos buscan y nos contratan, ¿no? Pero esa es la doble moral, porque cuando una persona no es libre de ser quien quiere ser en una sociedad que es machista, pues entonces ocultamos lo que somos, nos colocamos en donde nos correspondemos, inclusive tenemos una familia, hijos, somos la familia ejemplar. Pero cuando voy al trabajo, que voy solito, pues ahí paso por la trabajadora sexual, ¿no? O el fin de semana que mi esposa se fue con su mamá, pues me desvío y voy por la trabajadora sexual, ¿no? Y así es como nos consumen. Entonces tenemos que reflexionar y realmente ver si vale la pena reconocernos, autoidentificarnos como somos en una sociedad, para no entrar en este círculo de la doble moral en la que nos ha encantado estar, ¿no? Pero en realidad las personas debemos de ser libres y autoidentificarnos como queremos ser, ¿no? Así es como pues he venido luchando. La verdad es que la lucha no ha sido nada fácil. He tenido que ir aprendiendo, yo también me tuve que ir profesionalizando, ya certifiqué mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria, porque también yo no sabía leer ni escribir. Gracias. Gracias. Cuando mataron a Paola yo no sabía leer ni escribir y ese fue el primer fundamento por el cual violentaron todos mis derechos humanos. Por no saber leer un documento, violentaron mis derechos humanos. Me engañaron las mismas autoridades, me decían eso no se puede. Y entonces eso entendí, que por ser vulnerable en muchos aspectos pues no pude acceder a mis derechos. Entonces para mí es muy importante ahora profesionalizar a las chicas, dotarlas de herramientas, ¿no? Para que ellas puedan emprender un camino y en un camino donde tengan una calidad de vida. La lucha no ha sido fácil, compañeros. Y el día que mataron a Paola yo le prometí en su tumba que yo no iba a descansar hasta modificar el sistema. No sé si lo estoy haciendo. Lo único que sí sé es que todos los días de mi vida me levanto con la convicción de cambiarle aunque sea una persona su forma de pensar, porque lo que nosotras necesitamos no es aceptación. Gracias a Dios nosotras ya nos aceptamos, al menos yo me acepto desde los 9 años, ¿no? Lo que necesitamos es empatía y respeto por una sociedad para poder transitar libremente como queremos ser, ¿no? Porque pues eso sí, para pagar impuestos no nos discriminan, ¿no? El SAT es la única institución que nunca me ha discriminado. Y ve que voy diario, maná, voy diario a ver si me discriminan, pero no quieren, ¿no? Y hasta decanes te ponen en el SAT. ¿Quién ha ido al SAT? Alce su mano. ¿No hay hasta decanes en la entrada? Tú llegas, te formas y ya está alguien ahí al lado tuyo. Señorita, ¿qué viene a hacer? Y me dicen señorita cuando soy toda una señora, ¿no?
Ay, mana, pues vengo por mi RFC. Ah, mire, pase de este lado tenemos las computadoras, acá están las impresoras. Usted se mete en la página, le da clic en la parte derecha superior y le va a salir y te empiezan a explicar. Y ya en la confianza le dices, oye, mana, pero yo no le sé a la computadora. Ah, no se preocupe, páseme sus datos, yo misma se los voy a hacer. Y ya se pone la vieja. Es más, deje, voy por hojas, porque no hay ni hojas, ¿no? Hasta hojas hay. Pero yo siempre me he preguntado por qué en un hospital no hay hojas para recetas. ¿O por qué cuando nos asesinan a una de nuestras mujeres no tenemos esa atención personalizada en la entrada del Ministerio Público? ¿O cuando un adulto mayor es explotado y robado por sus hijos? ¿O porque un niño está explotándose o está violentado por su familia? ¿Por qué no tenemos esa atención personalizada? Porque no somos congruentes como sociedad. ¿Cómo nos han engañado diciéndonos que la educación y la salud en este país es gratuita? Díganme aquí, ¿no? ¿Quién le ha salido la educación y la salud gratuita? A nadie. Eso es una vil mentira. Entonces tenemos que construir una sociedad distinta. Yo el día que me di cuenta, un día me senté y dije, a ver, ese cable fue inventado por un hombre, seguro, ¿no? Ese plástico de la botella también fue inventado por un hombre. Esas butacas, esas botas, esos anillos, ¿no? Los tintes, todo está inventado porque yo no puedo inventar cosas. Y ahí fue donde me puse la camisa y dije, voy a inventar el término de transfeminicidio y ahora es una ley en el país, ¿no? Voy a inventar esto y ahora es real, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a forjarme, desde ahí empecé a tener una convicción clara y lo único que a mí me interesa en este país es que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Ya dejemos si eres trans, lesbiana, gay, bisexual, homosexual, transexual, transvesti, transgénero, queer, intersexual. Ya dejemos eso. Que se respeten los derechos humanos de todas las personas, en un camino que debemos de reflexionar y realmente valorar si realmente estamos respetando los derechos humanos de los demás, ¿no? Porque ¿qué creen? Todos somos seres humanos que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y todos vamos para el mismo hoyo. Esa es la realidad, decía acá mi compañera, ni siquiera el terreno va a caber, nada nos vamos a llevar. Pero lo que sí tengo muy claro es que los privilegios no son malos. Lo malo es que tu privilegio te lo lleves a tu casita y ahí lo encierres. Los privilegios se hicieron para compartir. Porque si tuviéramos procesos de equidad, la equidad es cuando nos damos cuenta que yo estoy en un nivel, ¿no?, de vida más alto que otros, crear esas estrategias, esas formas para que esa persona suba a mi mismo nivel. Esos son procesos de equidad. Y ya cuando llegó aquí, entonces esa es la igualdad, ¿no? Entonces buscar esos procesos de igualdad nos ha costado mucho trabajo, pero lo estamos logrando. Ahora en el país, en todas las agendas, la comunidad trans está presente. En todas las instituciones públicas el tema trans está presente, pero hay un antecedente. Hay una mujer trans que le ganó al gobierno de la ciudad y le ganó a la fiscalía con sus propias leyes. Ni siquiera tuve que inventar leyes nuevas para ganarles. Con las mismas leyes que construyeron los hombres, porque las leyes fueron construidas por hombres y para hombres, con esas mismas les di en su mamá, ¿no? Y ahora he logrado, gané el juicio estratégico contra la CEAVI. La CEAVI es la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Cuando hay una recomendación local, la CEAVI es la encargada de hacer la estrategia del punto recomendatorio de la reparación integral del daño. Es la encargada de hacer tu plan reparatorio. Es la que debería ya de cuidar y resguardar tus derechos siendo víctima de este país. Pero ¿qué creen? La misma CEAVI me revictimizó, me violentó y me quería hacer una reparación que no iba conforme a la ley de víctimas. Cuando me presentaron en la comisión y llegó el comisionado de víctimas, estaba el director de jurídico de víctimas y aparte estaba la Comisión de Derechos Humanos, me citan para entregarme mi plan reparatorio hace 3 años y pues yo dije, pues va a ser un plan que va conforme a todo lo que he tenido que vivir, los años que he tenido que resistir, ¿no? Las pérdidas, el daño cesante, la pérdida del proyecto de vida, ¿no? Lo laboral que tuve también que perder, ¿no? Todo esto. Y salen con que me dijeron, 50,000 pesos para nosotros es suficiente para tu proyecto de vida. Y con otros 150 creo que sería la reparación integral del daño. Y me acuerdo que les dije, ay, pues pásenme un número de cuenta, ¿no?
ahorita mismo les deposito 200,000 pesos y díganme a quién de los dos hijos de la chingada me voy a quebrar, porque si eso vale para ustedes una vida, ahorita tengo para pagárselas, cabrones. Así se quedaron pasmados, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, si eso vale para ti una vida, ahorita te la pago y ahorita te quiebro. Se me quedó viendo el comisionado, no, Kenia, no, que no, nada. Le rompí el documento y me fui a un juicio de amparo. Ya cuando llegamos con el juez, pues yo le solicitaba una nueva reparación del daño conforme el reglamento de víctimas con perspectiva de género, y el juez dijo, pues hágale otra reparación, pero nunca mencionó la perspectiva de género. Entonces me fui a salas, después llegó un colegiado y el colegiado determinó, inclusive creó la estrategia reparatoria. Y entonces logra dar una sentencia a la CEAVI y por primera vez es la primera sentencia que le hemos ganado a una comisión de víctimas. Y esto es un precedente. Entonces todo este litigio estratégico que he tenido que ir desarrollando desde el asesinato de Paola, hoy va a salir un libro, bueno, no hoy, estoy programando que salga un libro donde expliquemos todo este litigio estratégico. Lo que sí va a salir un libro educativo para en noviembre en la Feria Internacional de Guadalajara. Estén pendientes porque va a ser un libro donde viene pues la violencia estructural, no viene mi historia de vida, pero también vienen los logros legislativos, no viene como muy estructurado y pues va a estar a la venta en todos los espacios educativos. Pero este libro que quiero hacer sobre el litigio estratégico, esto es una esperanza para todas las víctimas del país. Esto es una esperanza para la justicia mexicana, para que las víctimas sientan ese respiro de esperanza, porque sí se puede ganarle al gobierno, porque estratégicamente están colocadas las comisiones de víctimas para cansar a las víctimas. Esa es la estrategia del gobierno, porque no le va a alcanzar la vida ni el dinero para pagarle a todas las víctimas del país. Entonces las cansan, les dan vuelta, les dan la palmadita del perro, no te preocupes, aquí estamos para apoyarte, ¿no? Pues ¿cuál apoyo? No hay nada. Entonces, ahora que estoy contra las instituciones, eso es un mensaje muy poderoso en todo el país. Entonces, por eso es que ahora es muy difícil que quieran discriminar a una mujer trans, porque nos hemos posesionado tanto desde las leyes, desde los litigios estratégicos y también desde las denuncias que hemos hecho contra los gobiernos, que ahora es imposible que no lo podamos hacer visible. Y bueno, pues ya por último quiero decirles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones, y que todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean, porque yo me pude haber quedado en mi estatus de víctima, de enojada, de resentida, y con justa razón. Tuve propuestas del crimen organizado y ahorita hubiera sido otra Teresa Mendoza. Ah, claro, yo no esperaba menos de mí. Sin embargo, decidí no ser como fue la sociedad conmigo y primero demostrarme a mí misma que sí se puede, y por consecuencia demostrarle a una sociedad que una mujer trans puede desenvolver y desarrollar en cualquier ámbito sociocultural, y que nuestra transexualidad no nos impide, ¿no?, en nuestra inteligencia, en nuestras formas de vida, ¿no? Entonces aquí estamos luchando, y por ello les digo que hoy mi mayor venganza será que todos seamos felices.